para hablar de dos cosas bien diferentes. Mi compañero Lorenzo va a hablar de máquinas de investigación paranormal, y yo me propuse hablar, o más bien fue Jesús el que me propuso hablar de todo lo que era la Sevilla mágica y de leyenda, y precisamente de eso voy a hablar. Porque fijaros que vivimos en una ciudad privilegiada, en una ciudad que tiene mil y una vertientes, que nos han visitado y hemos sido cuna de culturas, y todas esas culturas a lo largo del tiempo nos han dejado esa semilla que tiene Sevilla precisamente en su haber, y tiene Sevilla también dentro de esa misma cultura. Fijaros que dentro de esa historia nos vamos a encontrar con multitud de temas que entran dentro de la leyenda, que entran dentro de la historia secreta, que entran dentro igualmente del misterio, y que casi nos va a llevar a una fecha mágica para la ciudad, como fue el año 1400 a.C. Os preguntaría, ¿alguno sabe qué pasó en esa fecha? Pero fijaros que, os lo explico yo, hacia el 1400-1100 a.C. ya estaban asentados aquí en Sevilla una cultura que era la cultura turdetana y la cultura tartésica. No son un mito, son una realidad. Y por aquel entonces también en Cádiz, en Gales, estaban los fenicios, que tenían una costumbre extraña. Ellos no pasaban del estrecho de Gibraltar porque creían que allí se acababa el mar, que había un terraplén y que todo el que se aventuraba en aquellas aguas se lo tragaba el mar y desaparecía. Era prácticamente el fin del mundo, excepto un caballero que se llamaba Melcar, y Melcar se atreve a contradecir esa norma que tenía, esa ley, y bordea la costa hasta que ve una desembocadura de un río, y sin querer tentar mal la suerte se atrevió a remontar precisamente ese río. Cuando llegó a una zona donde había tres islas, decidió no seguir y allí se asentó. Allí puso un primer poblado fenicio, donde crecería una industria, una importante industria de cerámica, y donde él también se iba a encargar de pactar con las tribus locales el comercio de pieles de toro, el comercio de orfebrería. Sería al fin y al cabo el inicio de lo que iba a ser la Hispalis fenicia, la Hispalis en este caso, que convivió con esos dos pueblos, con los turdetanos y con los tarteses. Fijaros qué interesante, porque Melcar con el tiempo se heleniza, ese mismo nombre pasa a llamarse Heracles, y ese nombre cuando se latiniza pasa de Heracles a Hércules, y de ahí viene la historia de nuestra tierra, cuando se dice que Hércules precisamente fundó la ciudad de Sevilla y otros puntos de Andalucía. Curiosamente, igualmente, lo vamos a encontrar en nuestro propio escudo, en el escudo de Andalucía, cuando vemos a Hércules con un león y en este caso dos columnas. Las dos columnas no son ni más ni menos que Gibraltar y el monte Archo en Ceuta, que se dice que fue las dos tierras que separaron creando ese estrecho. Pues bien, leyendas que pasaron a formar parte de esa historia popular que muchos llevaron a las páginas de sus libros, que se basan en un personaje real, legendarizado, y que fijaros qué curioso, porque la propia historia de Andalucía, la propia historia del pueblo tartésico, la vienen a relacionar incluso con la Atlántida. Es la Atlántida, Tartesos, la Atlántida, nunca se va a saber, por legendarias que son y por indemostrable que es la segunda de ellas, la Atlántida. Pero sí es verdad que en nuestro haber siempre va a quedar que esa hermosa historia se quede dentro de nuestros límites. Si seguimos avanzando por la historia de Sevilla, vamos a llegar a un punto también importante,
el de la Hispalis Romana. Una Hispalis Romana que tiene quizás su punto más importante en el asentamiento de Itálica, entendiendo a Itálica como una ciudad independiente de Hispalis, si bien es verdad que era una especie de zona de descanso, de recreo de las tropas romanas. Pues fijaros que Santiponce es un sitio mágico. Santiponce es un sitio donde en innumerables ocasiones los vecinos nos han hablado de fenómenos paranormales que ocurren precisamente allí. Y fue en el año 2015 cuando se nos invita formalmente a formar parte de dos investigaciones inéditas, únicas, irrepetibles, que se iban a llevar a cabo en Santiponce y que iban a tener como escenario dos lugares realmente históricos y sensacionales: Monasterio de San Isidoro del Campo y las ruinas titánicas. Quizás hemos sido los únicos investigadores que han entrado allí, los únicos investigadores autorizados. En este caso se autoriza mi persona y yo, conmigo viene un amplio equipo de personas, entre ellos Lorenzo y más, que forman el equipo de Voces del Misterio. Y fijaros que en esas mismas ruinas de Itálica es cuando tenemos la oportunidad de hacer en una noche una investigación no menos curiosa, una investigación donde los aparatos que luego nos va a mostrar Lorenzo pues comienzan a funcionar, donde hay una máquina que se llama Spirit Box, que incluso lanzó mensajes en latín, que son curiosos, incluso una máquina también que es la Ovilus, una especie de máquina que lo que hace es lanzar mensajes escritos en una pantalla, y un sintetizador de voz lo que hace es traducirlo. Lanzaba también palabras en latín, cuando es un idioma que no tiene metido en su diccionario, o como compañeros pues tuvieron una extraña experiencia en la que llegan a ver una extraña sombra que se pasea por la zona donde están las ruinas, muy próxima a la parte que da al cementerio precisamente de esa ciudad romana que era Itálica. Una investigación, como digo, donde nuevamente se hablan de fantasmas, se hablan de apariciones, y donde tuvimos la oportunidad, como os comento, de grabar esos registros sonoros que para unos son las voces de los difuntos y para otros no dejan de ser, bueno, pues registros que no logramos darle una explicación. Seguimos caminando por la historia de Sevilla y seguimos viendo que hay hechos extraños, hechos realmente que son, yo diría que casi magníficos en cuanto a historias extrañas, ¿verdad? Si nos adentramos por todo lo que es el centro de la ciudad, si nos adentramos por todo lo que es el casco antiguo, vamos a acceder a una parte muy importante de su historia, porque fijaros, hay sitios que también son muy evocadores. Los Reales Alcázares son unos de ellos, donde hay tres historias de fantasmas. La primera de ellas es directamente una leyenda en la cual la Guardia Real, en tiempos de Pedro I el Cruel, habla de cómo por las noches un fantasma se veía saltar las almenas y salía en dirección a las segundas murallas de la ciudad que estaban en la zona de la Macarena. Simplemente veían a un señor, ellos lo tildaban de fantasma, que llevaba una capa y una máscara, y de ahí le pusieron el fantasma narigudo. Era conocido como tal y realmente a todos les llama la atención. Lo curioso de aquel fantasma narigudo es que no era un fantasma, sino que se trataba del propio rey Pedro I el Cruel, que salía por las noches de palacio a ver, en este caso, a una amante que se había echado extramuros de Sevilla, y de ahí la necesidad de pasar inadvertido, pero también, lo más importante, de ser confundido con un fantasma, que oportunamente le vino bien. Otro fantasma que habita dentro del edificio
edificio dentro de los Reales Alcázares, donde también tuvimos la oportunidad de investigar, fue o es en la zona donde se dice que habitó Fernando III, el rey santo. Sabéis que también tenía mucho de paranormal, en tanto en cuanto veía y tenía visiones en este caso marianas, y allí pues el personal de seguridad nos invita también a hacer una investigación en el año 2013, entrar dentro e igualmente, como pasaba en el caso anterior, tener la oportunidad en sus patios de grabar voces que no se estaban produciendo en ese momento y que nuevamente dejaban muy a las claras que algo extraño estaba sucediendo. No obstante, a mí lo que más me llama la atención de las Alcázar, por ejemplo, es otras visiones que tienen personas que acuden a ese mismo lugar y donde ven pasear por los jardines de palacio a unas personas que van vestidas de época, van vestidas al uso del siglo XIII, y cuando salen del edificio de ya realizar y completar la visita, simplemente se acercan a la persona encargada, en este caso del patrimonio de Sevilla, y le dicen aquello de: oye, fantástico los palacios, y también qué detalle el tener a una serie de señores vestidos de época, recreando precisamente los tiempos en los que vivió aquí el rey santo, ¿no? Y entonces ahí surge la sorpresa cuando los vigilantes de seguridad les juran y le perjuran que allí no hay nadie vestido de época, ni tampoco hay actores contratados para que vayan de esa forma. Con lo cual, bueno, los tenemos a modo de fantasmas eventuales que ocasionalmente también parecen aparecerse a plena luz del día ante los visitantes de los Reales Alcázares. Hay una historia también muy interesante, que si habéis visto una película o leído el libro de Agatha Christie con José Negrito, pues se inspira en una historia sucedida en Sevilla que le dicen la Cena de las Velas. La Cena de las Velas ocurre en esta ciudad en época visigoda, cuando había en Sevilla un caudillo visigodo que se encargaba de gobernar la ciudad. No estaban contentos con él los aristócratas y planean, realizan una conjura para asesinarlo. El problema es que quien le veía la cara al asesino de un rey no podía optar a ese mismo cargo, y planean algo que se iba a llevar a cargo y a cabo en una noche. En cierta ocasión, el caudillo visigodo invita a los aristócratas, 12 aristócratas, y todos alrededor de una mesa para una cena comienzan a comer. Todos tienen delante suya una vela, y cuando da medianoche todos van apagando las velas hasta que simplemente se queda encendida la de aquel que quieren asesinar. Y aprovechándose precisamente de la penumbra, aprovechándose precisamente de la mortecina de luz de aquella vela, todos y cada uno de ellos, como si fuera Julio César, lo apuñalan. Ninguno ve la cara del que comete ese apuñalamiento, todos van pasando, pero ninguno ve la acción. Y de esa forma, aquel caudillo acaba cayendo, en este caso, para gozo de la ciudad, y de entre ellos sale que iba a ser el futuro gobernador de Sevilla, el futuro gobernante visigodo de Sevilla. Hay más historias. Fijaros que también hay una leyenda muy curiosa. Hay una leyenda que nos va a llevar a la Plaza Nueva. En la Plaza Nueva, bueno, quizás está ese lugar que es el Ayuntamiento de Sevilla, que acoge a un fantasma cada 4 años. Bueno, realmente es la sede permanente, pero independientemente de ellos, hay quien tiene más renombre y hay quien tiene menos a nivel fantasmil. Pero sí es verdad, independientemente de ello, que allí nos vamos a encontrar con otra historia también curiosa. Y es, fijaros, en el año 1600, aún en el siglo XVI, el primer fantasma oficial que la historia de Sevilla recoge.
Año 1600, cuando en la capilla de San Onofre, capilla de oración perpetua, capilla que permanece abierta los 365 días del año y todas las horas del día, pues allí venía de América un caballero que se llamaba Juan de Torres, y Juan de Torres, para purgar un poco y a sus pecados, pues todas las noches rezaba en aquella pequeña capilla ante el altar. Una de aquellas noches le sorprende que aparece de la nada un sacerdote que se resigna, masculla algo y desaparece. A él le llama la atención, inicialmente no le hace demasiado caso, pero hay un momento en el que esta persona se lo comunica a la abad del convento. Toda esa zona antaño era el antiguo convento de San Francisco, de los hermanos franciscanos. Y una vez que se lo ha dicho, el padre abad le dice aquello de posiblemente se trate de un alma en pena que necesite de la ayuda de un mortal. No tengas miedo, acércate a él y ofrécele tu ayuda. Y evidentemente, con más miedo que valor, esta persona se acerca a la noche siguiente, una vez que se ha aparecido, y cuando aquel monje de otro mundo, inicia aquella oración en silencio, Juan de Torres, nuestro caballero, se ofrece a darle precisamente su ayuda. Y ambos inician la misa. Y cuando llevaba apenas 5 minutos de misa, el hermano fallecido le pide silencio y le explica su historia. Era un monje que fallece una noche de difunto, dejando pendiente una serie de misas por dar. Y es condenado, en este caso, a pagar por toda la eternidad hasta que una persona se ofreciera a darle su ayuda. En este caso, nuestro caballero Juan de Torres es el que le ofrece la ayuda y de esa forma queda liberado de aquella maldición. Fijaros que esta leyenda pudiera entenderse como tal si no fuera porque dentro del archivo histórico de la ciudad, dentro de las crónicas históricas de la ciudad, que al fin y al cabo es el libro más importante que tiene la ciudad de Sevilla, aparece reflejado. Como aparecen reflejados otros hechos extraños, como por ejemplo en el año 1464, la aparición en los cielos de Sevilla a las 12 del mediodía, cuando se salía de dar una misa en la catedral, se ven en el cielo unas extrañas esferas, y dentro de las esferas comentaban los testigos que se veían personajes que eran prácticamente sacados del santoral, y se entendió como un designio divino aquellos extraños ojos que aparecieron y que ellos, a falta de una mejor definición y evidentemente ante el desconocimiento de la época en dicho fenómeno, tildaron de santos que se aparecieron al salir de la catedral. Y era el año 1464, como luego deja constancia pues Diego Torres de Villarroel, que fue uno de los cronistas del rey. Fenómenos extraños, hechos singulares que tienen que ver mucho con nuestra ciudad. Hay una leyenda también interesante en ese mismo convento de San Francisco, el cual tiene como protagonista a Pedro I el Cruel. Para unos es el cruel, para otros era el justiciero. En cualquier caso era una época difícil, y Pedro I, desde muy joven, fue instruido en lo que es el noble arte de la esgrima. Era un hábil espadachín que no encontraba rival en Sevilla que estuviera a su altura, bien porque era el rey y se dejaban ganar, o bien porque realmente no tenía parangón con ningún otro. Y se enteró en cierta ocasión que hasta Sevilla llega un espadachín muy hábil que está como monje precisamente en la Orden de San Francisco, en el convento franciscano, y que como tal pues no acepta ningún reto. Él cree que realmente no se trata
de ningún lego, no se trata de ningún franciscano, y sí que hay algo allí escondido. Y él, de incógnito, nuestro rey, sale cierta noche y espera que los monjes vuelvan de un convento cercano, y no fue demasiado difícil localizar de qué hermano se trataba, puesto que iba armado con una espada. En ese momento desenfunda su espada y comienza una pelea a muerte en medio de las calles de Sevilla, en lo que hoy es la calle Méndez Núñez, y prácticamente aquellos dos hábiles espadachines no podían darse casi cuartelillos el uno al otro, porque eran realmente hábiles, hasta que el lego espadachín acorrala al rey, y casi cuando lo iba a matar, Pedro I exclama aquello de: detente, que vas a matar a un rey. Y en ese momento ese lego le dice aquello de: no estaría condenado, porque si hay alguien que puede matar a un rey, es otro rey. Tenía nada más y nada menos que enfrente suya al rey de Navarra, que había tenido los mismos maestros de rima y que precisamente era tan hábil como Pedro I. El rey, bueno, ante aquel otro que le había perdonado toda la vida, le pide simplemente que qué era lo que quería, en qué le podía ayudar, puesto que estaba en Sevilla por algún motivo, estaba en peregrinación, y lo único que le pidió fue que dotara de agua potable al convento de San Francisco. Y al día siguiente, puesto que tenían un pozo en muy malas condiciones y era agua estancada, al día siguiente se inicia una obra en el cual se desvía una tubería, una cañería, desde lo que eran los reales alcázares al convento de San Francisco, para nutrir de agua precisamente aquel lugar. Es otra de esas bellas historias, de esas bellas leyendas que tenemos en Sevilla. Y seguimos caminando por la historia de nuestra ciudad y nos encontramos en otro tiempo en el cual no es menos interesante una historia que tiene que ver mucho con el barrio de la Macarena. Nos vamos a ir a lo que hoy es el edificio del Parlamento de Andalucía, el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, el antiguo Hospital de la Sangre, que tiene como protagonista quizás al fantasma más conocido de la ciudad, Sor Úrsula, una monja de otro mundo, que ya hay constancia de ella a través de periódicos de la época en el año 1972, yo no había ni nacido, y fijaros que allí, en ese edificio que se comienza a construir en el año 1502 por parte de la familia de Catalina de Rivera, empleando a arquitectos de renombre como Hernán Ruiz II, que sería descendiente de Hernán Ruiz, que participa en la construcción de la Catedral de Sevilla como arquitecto. Pues allí se construye lo que estaba llamado a ser uno de los hospitales más grandes de Europa, junto con el de Santa María de Filetera en Milán. Y se construye y lo logra. Y durante muchos siglos fue precisamente dedicado a esas labores sanitarias, como sería precisamente un hospital. Qué curioso, porque había una enfermera sanitaria, una religiosa, que se ganó la fama de ser excesivamente severa. Y es que el hospital estaba a extramuros de Sevilla. Y estaba a extramuros por una sencilla razón. No se colocaban intramuros, aunque algunos ejemplos tenemos, porque entre otras cosas, si se escapaba un enfermo con una enfermedad contagiosa y estaba dentro de la ciudad, el peligro era potencial para todos los ciudadanos de Sevilla. Por eso los hospitales y la leprosería estaban fuera de los muros de la ciudad. La leprosería era el hospital de San Lázaro y el hospital de las Cinco Llagas, que era el hospital grande de Sevilla, como le llamaban, el hospital grande. Esa religiosa fallece, y es curioso porque aquel día no es recordado precisamente como uno de los más tristes dentro del recinto, al revés. Todos casi que se alegran de que muriera por la severidad que tenía aquella mujer. Pero como buen fantasma queda vinculada a
aquel lugar en el que estuvo vinculada en vida, en aquel en el que cumplió sus tareas, y desde entonces Sor Úrsula se manifiesta en el interior del edificio, y ha sido una suerte de parca, una suerte de dama de la guadaña, porque hasta el año 1972 hay constancia de una aparición en el interior del edificio, el cual se sentía el tintineo de las llaves. Aparecía una monja, ya en ese tiempo no había monjas dedicadas a esa labor. Aquella religiosa se quedaba parada justamente enfrente de la cama de un enfermo, y a la mañana siguiente ese enfermo aparecía muerto. Por eso la historia de la parca. El edificio queda durante casi 2 décadas abandonado, al amparo de aquellos que desguazan los edificios, hasta que al final de la década de los 80 se decide que debe de estar llamado a ser el Parlamento de Andalucía. Se reestructura, y a partir de ese momento hay una historia curiosísima que recoge Paco Correal en las páginas del diario 16, ya desaparecido, que se llamaba Su Señoría el Fantasma, y que hablaba de los encuentros con este singular espectro por parte de los parlamentarios andaluces, destacando entre ellos pues Plácido Fernández Viaga, Luis Carlos Rejón, el personal y la sugier del edificio, y por último el personal de seguridad, que en no pocas ocasiones lo hemos tenido en radio y han contado sus experiencias en el interior del mismo, con lo cual, si algún día visitáis el Hospital de las 5 Llagas, las muchas visitas culturales que se pueden hacer en su interior, y veis a una monja ancestral, pues mirar al suelo, mascullar alguna oración, porque se trata precisamente del fantasma de Sor Úrsula. Seguimos en la zona. A mí hay otro lugar que me llama mucho la atención, que es la calle San Luis. La calle San Luis porque saltó a la fama precisamente por esos extraños incidentes que ocurrían en el viejo solar, hoy ya construido un polideportivo sobre él, y en ese solar lo que nos vamos a encontrar es con una historia de apariciones que venía arrastrándose casi desde la década de los 50 del siglo pasado, del siglo XX, y en el cual se decía que no se podía construir porque los continuos altercados que había con un fantasma lo imposibilitaban. De tal forma que cuando los albañiles acudían a trabajar, las herramientas aparecían movidas, o los guardias de seguridad comentaban cómo escuchaban pisadas delante suyas y risas, cómo los vecinos decían que de aquel mismo solar salían extrañas figuras luminosas que les recordaban a seres, a entes que no son de este mundo, y cómo se responsabiliza precisamente a esos mismos seres de diferentes suicidios que tienen lugar en este mismo entorno y que pasaron a ser parte de la crónica negra de la ciudad de Sevilla. Fijaros que eso es parte de la historia del misterio de Sevilla, pero también uno cuando pasa el tiempo dice aquello de ¿en qué estado se encuentra esto? Y empieza a descubrir cómo los fenómenos no han cesado pese a que se ha construido ese polideportivo, que dentro del polideportivo siguen ocurriendo cosas, que en ese garaje, hoy debajo del mismo, los coches pues se le encienden las luces solas, se abren las puertas también solas, se ve una extraña presencia que se pasea por el lugar, o incluso las pelotas del polideportivo con las que se practica baloncesto o cubito, pues aparecen movidas en el centro del campo, y es el propio personal de seguridad el que ha tenido esta vivencia, con lo cual os podéis imaginar que la sorpresa que más de uno se lleva precisamente no es pequeña, ¿verdad? Seguimos caminando por Sevilla, por estas leyendas, estas historias, siempre a caballo entre la ficción y la realidad, y otro de esos fantasmas ilustres que nos vamos a encontrar pues fueron los que vio Miguel de Mañara. Miguel de Mañara, que era un don Juan, era un señor con pocos escrúpulos,
trabajaba para el Estado, era recaudador, y en cierta ocasión tiene una experiencia realmente traumática. Su vida no era un ejemplo, para que no vamos a engañar. Y en cierta ocasión él ve o iba a ver su propia muerte. Hay un momento en el que, estando en una calle de Sevilla, le golpea una piedra, cae al suelo, una especie de ensoñación, se ve como a sí mismo es recogido y subido al carro de la muerte. Y él gritaba como si fuera una parálisis del sueño, que estaba vivo, pero sin embargo aquel cochero de aquel coche fúnebre, que llevaba otros muchos cadáveres en él, pues no se detuvo y lo trató precisamente como un muerto. Aquello fue ya el inicio de querer cambiar su vida, pero la segunda visión que tiene es todavía más difícil cuando ve un cortejo fúnebre, y cuando ese cortejo fúnebre pasa ante él, lo que tiene la oportunidad de verle es al rostro del difunto, y el difunto no era ni más ni menos que él. Eso le induce a cambiar su vida, y de ser un don Juan con pocos escrúpulos, pues pasa a ser uno de los mejores benefactores que tiene esta ciudad. Tanto es así que tenéis ahí ese magnífico hospital, el cual, pues, bueno, entre otras cosas, le guarda tributo precisamente a Miguel de Doñana. Hay otras leyendas, indudablemente. Sevilla, tierra de leyendas, tierra de historias increíbles. Y hoy, mientras que un poco preparaba ese vídeo que no hemos podido poner, iba tratando de hilvanar historias para que tuvieran relación evidentemente con el mismo. Hay otra historia singular que de hecho está de actualidad por el aniversario de la Expo 92, y todos creen que, bueno, el sitio donde está la Expo pues es un sitio vacío donde no hay historias de fantasmas. Gran su error. Fijaros que desde los mismos micrófonos de Canal Sur, pues, y no precisamente yo, ni precisamente desde el programa en el que estoy, sino en otros programas se ha hablado de la experiencia de un vigilante de seguridad del edificio que antaño era el pabellón de Andalucía, hoy la RTVA, donde un vigilante de seguridad, conocido por mí, conocido en este caso por la gente que trabajamos en la noche, pues tiene un encuentro casi de otro mundo. No, de otro mundo. Se encontraba recogiendo, hace ya unos años, la exposición de la Sábana Santa de Juan Manuel Miñarro en el edificio. Y hay un momento en el que, cuando ya estaba todo recogido, pues están los vigilantes de seguridad, evidentemente. Por aquel entonces había dos, uno en la garita y otro en el interior del edificio, y hay un momento en el que ese vigilante de seguridad cree ver a un niño pequeño. Él entra en lo que es el teatro, y cuando ve efectivamente que allí hay un niño, el niño tenía mal aspecto y simplemente lo mira y le dice, sin mover los labios: no te voy a hacer daño. Y nuestro amigo, los vigilantes de seguridad, pues se queda francamente impresionado, y a partir de ese momento, pues, con su cara, se lo estaba diciendo todo a su compañero. El compañero tiene constancia de que algo ha ocurrido, y a la mañana siguiente, pues, otros compañeros de la casa, programas de la mañana, pues se encargan de reflejar ese mismo suceso, ese mismo acontecimiento en sus respectivos programas, y posteriormente Luis Vara a través del programa La Noche Más Hermosa. En cierta ocasión hacemos una investigación allí, quinta planta del edificio, con el compañero Diego Fuente, y los resultados fueron un poco menos espectaculares, porque incluso estando en aquella última planta, como recogieron los micrófonos en directo, entramos en un determinado despacho y observamos cómo, a la voz de "si estás aquí puedes manifestarte", empieza una silla a dar vueltas, suficiente como para decir: es suficiente, que ahí te quedas
y comenzamos en ese momento a hacer otra ronda de preguntas, otra ronda de investigaciones que tienen como protagonista ese mismo edificio, el edificio de la RTVA, el pabellón de los descubrimientos. Precisamente también en el monasterio de Santa María de las Cuevas, una parte está dedicada hoy al Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, pues es otro de esos lugares activos dentro de la ciudad, donde también hay manifestaciones extrañas, donde fijaros, ya en tiempos de ABC.radio, donde también he trabajado, teníamos un programa junto con Fernando García Dó, sucedió en Sevilla y Sevilla Hoy, Sevilla Diario, en el que se nos manda una fotografía de una mancha de humedad, que era lo que parecía, que tenía la forma de una especie de virgen, y la persona que lo toma pues lo entiende casi como un designio divino, como un designio sagrado. Yo tengo la oportunidad de ir allí, bueno, dar constancia de que aquello es una mancha de humedad, pero oye, para muchos los mejores, ¿verdad? Seguimos un poco alternando lo que son historias y leyendas. Permitidme que os cuente otra. Hay una historia que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con épocas musulmanas y Sevilla. Cuenta esa misma leyenda que a las puertas de Sevilla se encontraba el recaudador castellano para cobrarle el tributo al rey árabe que gobernaba en Sevilla, y no tenían dinero para pagar. El rey árabe, que era astuto, encargó a un sabio y un poeta llamado Abemanar que fuera al encuentro del rey castellano y que tratara de conseguir una moratoria de pago. Abemanar sabía que era complicado. Los reyes castellanos aprendieron algo antes de la Reconquista, que se conseguía más cobrando tributos que conquistando. Entonces durante unos buenos años estuvieron de esa forma. Y Abemanar, sabiendo de la codicia del rey, él lo que hace es que, como buen espía también que era, se entera de los gustos del rey y descubre que era un gran aficionado al ajedrez. Sin dinero, solamente con su montura y un ajedrez de ébano y marfil, va al encuentro del rey castellano. Y cuando llega ante él, se encarga que viera precisamente aquel ajedrez. Y es el momento en el que el rey lo atiende, se sientan a dialogar, le dice aquello de: ya hablaremos de dinero, te he visto que traes un ajedrez, todo eso tras la cena, ¿por qué no jugamos una partidita? Y el árabe, astuto es, le dice aquello: mi señor, yo juego muy mal, no te preocupes, yo tampoco juego bien. Eran dos consumados especialistas. Pero el rey castellano le dice aquello de: aquí tenemos la costumbre de apostarnos algo, ¿tú qué te apuestas? Y este señor, Abemanar, le dice: yo nada tengo. Bueno, yo, si gano, le dice el rey castellano, quiero el doble de la deuda que tiene contraído tu rey conmigo. Y el musulmán acepta. Le dice: ¿tú qué quieres? Dice: yo, señor, lo que quiero es que en el tablero de ajedrez, en la primera casilla, un tablero de ajedrez tiene 64 casillas, en la primera casilla ponga 2 granos de arroz, en la segunda 4, en la tercera 16, y así hasta llegar a la última. ¿Nada más? Sí, venga, vale. Empiezan a jugar, el musulmán se deja comer algunos peones, pero cuando empieza a jugar bien, pasa como una pisonadora por lo alto del rey castellano y gana. Y el rey le dice aquello de: bueno, esto con 2 saquitos de arroz tiene suficiente, ¿no? Y el musulmán, que era hábil, le dice aquello: no, mi señor, yo no quiero ni más ni menos que lo que es ganar con justicia. Vaya hombre, ya tenés que hacer cuenta. Llama a un matemático judío que tenía, le dice: calcúlame cuánto le tengo que dar a este hombre.
10 sacos, 20 sacos, a ver cuánto le tenemos que dar, espero que no me haya contado claro. Y el judío, al cabo de los 2 minutos, le dice: Señor, tenemos un problema. ¿Qué problema? Que no hay granos de arroz en todo el reino para pagar la deuda que ha contraído con él. Y de esa forma, Abemanar logró no solo una moratoria en la deuda que tenía contraído el rey con los cristianos, sino que encima se la perdonó. Con lo cual, el ingenio musulmán que quedó de manifiesto precisamente en esta bella leyenda. Sevilla es también tierra de fervor, tierra de fiesta. Hay 2 historias que a mí me gustan mucho. Una tiene que ver con la Semana Santa y con un nazareno fantasma de Santa Cruz. Cuenta esa misma historia que cuando la hermandad se recoge, lo normal, lo usual, es que los nazarenos entreguen el cirio y se entreguen las insignias para revisarlas. La iglesia se suele quedar sola y poco a poco se va desalojando todo lo que son los nazarenos, que cada uno regresa en recogida ruta a su casa. Y es en ese momento cuando solo queda un nazareno, y ese nazareno, la Junta de Gobierno, uno a otro le dice: se ha quedado un nazareno, dile que se vaya. Y el hermano le dice: hermano, tiene usted que abandonar la iglesia, ya nos acaba la estación de penitencia. Y aquel nazareno simplemente mira a esa persona y no le echa cuenta. Nazareno que lleva el capirote debajo del brazo, da 2 pasos y se pone a rezar ante la Virgen. Y nuevamente le dice uno al otro: anda, que te ha hecho bastante caso, dile que se vaya, hombre. Hermano, que tiene usted que abandonar la iglesia, vámonos. Y es el momento en el que el hermano se fuma, desaparece. Momento en el que se dan cuenta que aquel nazareno evidentemente no ha podido salir por la puerta porque le pilla la otra mano y por delante suyo no ha cruzado. ¿Dónde está el nazareno? El nazareno dicen que es un hermano que falleció en una Semana Santa y que lo hizo poco antes de salir con su hermandad en penitencia, y que de alguna forma, como nuestro lego en el año 1600, volvería a aquella capilla, a aquella iglesia, a cumplir con aquella estación de penitencia que nunca llegó a hacer. Y en la feria, también Sevilla es tierra de feria, hay una historia recién prácticamente investigada que me lleva a una familia que tenía un carro con el que iban a la feria. El carro tirado por un caballo era la diversión de los más pequeños, que veían como aquel animal, bueno, pues también se había convertido en uno más. En cierta ocasión esta familia invita a un amigo a que vaya con ellos a la feria. Y aquella tarde-noche fue una tarde-noche de excesos. Mucha bebida, mucha comida, muchas sevillanas, muchos cacharritos. Así que cuando tocó a los coches de caballo y a los caballos retirarse del real, también tiene un toque de queda, este señor, cuando estaba a punto de salir aquel coche del real, pues le da un infarto y muere en el carro. El carro es llevado a la casa, una tragedia, y en ese momento, pues os podéis imaginar, queda allí aparcado hasta un nuevo año. Y esta familia tenía a una tata que era la persona de confianza que se encargaba de cuidar a los niños, un poco velar por la casa. Y la tata empieza a tener problemas, tantos así que un día decide hablar con los que eran los propietarios de la casa y decirle que todas las mañanas, cuando cruzaba el patio en dirección a la cocina, veía como en el carro había un señor, el cual, un tanto desarbolado, le decía aquello de buenos días en el carro. Claro, ella respondía buenos días
pasaba de largo y cuando regresaba ya no estaba. La familia le pide que describa precisamente cómo era aquel señor y hace una descripción exacta, milimétrica, de aquel que aquella semana de feria fallece víctima de los excesos en aquel mismo carro. Con lo cual, pues no deja de ser un nuevo fantasma que nos vamos a encontrar en la feria y que está vinculado a ese carro donde murió y que hoy día la familia ya no tiene el carro, pero a quien se lo haya comprado evidentemente lo lleva con sorpresa. Son historias que os he ido contando, como veis, a caballo entre la leyenda y el misterio, y que de alguna forma lo que nos viene a decir es la grandeza que tiene una tierra llamada Sevilla, plagada de historias secretas, de enigmas y de historias entre la leyenda y la realidad. Muchísimas gracias.